Hola Ale, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás, Leo? Muy bien, muy bien. Yo te conocí, eras un chiquito que con muchas ganas de hacer cosas, pero ahora sos fundador, presidente de Nube Shop, de Tienda Nube, como lo conocemos acá. Sí, sí. Bueno, sí, de hecho, estaba haciendo memoria. Cuando nos conocimos era para una entrevista en OfficeNet, aún en ese momento. Y creo que fue de las primeras y de las pocas entrevistas que tuve de trabajo y me quedó muy marcada. Y bueno, desde entonces nos fuimos acompañando, pero bueno, hacía mucho que no hablábamos. Así que feliz de Un, estar acá. un montón, un montón. No te contraté, por No, suerte. no, no. Por suerte, sí, creo que me hiciste un favor. No, Pero estuvo buena la de nada. experiencia. Pero no me acuerdo, te pregunté qué querías hacer cuando seas grande, ¿vos te acordás eso? Mira, sí, no sé si me le hiciste así la pregunta, pero me hiciste una pregunta de qué me imaginaba en los próximos años. No sé si me dijiste 5 años. Y yo te respondí algo así como que quería emprender. Y cuando salí de la reunión dije, creo que eso no me favoreció demasiado para, para sumarme. Pero bueno, la verdad es que era genuina la respuesta. Eh, Eh, sí, hay eh, varias preguntas que eh, me quedaron de aquella entrevista. a ver, ¿alguna otra? Mira, cosas que me quedaron. Después, una que nunca me la habían hecho y de hecho después la implementé porque entendí que había de fondo era, ¿qué es lo primero que haces cuando agarras el celular? ¿No? Me habías preguntado, algo así. Ok. Y me dejó pensando y entendí que tenía que ver por el lado de qué era importante para mí o de prioridades, ¿no? De dónde invertía mi tiempo, pero una forma distinta de preguntarla, entonces creo que estuvo buena. Y después algo que me quedó mucho fue que me llevaste a recorrer ahí las oficinas, no a ver el depósito y cómo era todo el proceso de picking y demás. Y para mí estuvo bueno porque además de ver en la práctica un poco de lo que hacían, también era interesante ver cómo saludabas a todo el mundo y saludabas a todo el mundo por el nombre. Y Ok. yo dije, ¿esto estará ensayado o realmente? Y yo era muy malo con los nombres. Y vos sabés que ahí me hizo el clic y dije, pará, esto es importante, esto realmente puede tener. Y desde ese entonces como le empecé a prestar más atención a eso. Me encanta haber dejado un impacto. Yo también era muy malo con los nombres, así que te entiendo el esfuerzo que debe ser recordarlos. Y bueno, me encanta que empieces ahí hablando bien de mí, ya te ganaste un poroto, ya voy a ser mucho más bueno en la entrevista. De hecho, me quedé pensando en que hoy Tienda Nube, Nube en Shop, no provee servicios de logística. En realidad en Brasil empezamos hace un par de años y Ok, hoy parte de lo que ofrecemos tiene que ver con logística, sí. mira, Digamos, ahí dando un paso atrás, empezamos tienda nube con un servicio básico, pero era el principal, que era la posibilidad de que cualquier persona, desde un pequeño emprendedor hasta una gran marca, pueda crearse una tienda online sin necesidad de conocimientos técnicos, con total autonomía y accesible al mismo tiempo y que de esa manera ese emprendedor, esa pyme pueda competir con los grandes retailers o con los marketplaces, ¿no? Entonces empezamos con eso, pero la visión es de ofrecerle todo lo que el emprendedor, la pyme necesita para ser exitosa en un mundo digital. Entonces, la tienda online es una parte, pero entramos en el mundo de pagos, en el mundo de logística, entre otras cosas que después, si te interesa, te puedo contar. Pero sí, entramos al mundo de logística porque, de nuevo, es una de las barreras que existe hoy para que el comercio electrónico pase de ser el 10% de lo que es venta minorista a el 50% como está en China hoy, ¿no? Cuando arrancamos tienda nube era menos del 1%, antes sí. de la pandemia era 5%, hoy están 10, 12%, ¿no? En Argentina y América Eh, Latina en general. y en el camino, me decías que hace varios años ya pegaste una especie de salto raro, te fuiste de Buenos Aires a San Pablo. De hecho, Sí, a mí me sorprendió que empezaron a hablar más, a hablar más de la marca. No conocía la marca en portugués, para mí era Tienda Nube, lo conocí como Tienda Nube, lo usé como Tienda Nube. Los primeros libros Soy Solo salieron con tu ayuda en Tienda Nube. Pero, ¿por qué te fuiste a San Pablo? bueno, eso fue en 2013, hacía
Forma, Tienda Nube arrancó con un proyecto anterior cuando estábamos en la universidad. Ese proyecto no funcionó, pero de ese primer proyecto cambiamos la idea porque identificamos esta necesidad que tenían los emprendedores y cambiamos, hicimos el pivot, ¿no? Como se dice, cambiamos a lo que es Tienda Nube hoy. Y en el 2011 formalmente arrancamos con Tienda Nube. Bueno, en 2012, en 2011 cerramos una primera ronda de inversión, 2012 ya arrancamos el negocio en Brasil, empezamos a tener los primeros clientes súper, súper a pulmón, porque realmente era poco dinero para lanzar en un mercado que todo el mundo nos decía, olvídate, con ese dinero no vas a hacer nada en Brasil, es un mercado caro, complejo, pero bueno, no sé si un poco de ingenuidad, de deseo, lanzamos igual, pudimos contratar las primeras personas, el negocio empezó a crecer en Brasil, en Argentina nos estaba yendo muy bien, y en Brasil nos iba bien, pero no tan bien como en Argentina. Entonces, en 2013, ya con 2 años de operación en Argentina y 1 año y pico en Brasil, dijimos, bueno, pará. O sea, lo que nos está pasando es que estamos pensando mucho con mentalidad de empresa argentina yendo a Brasil. Y muchas cosas que probamos en Argentina las llevamos a Brasil, que funcionaban en Argentina, en Brasil no funcionaban. Dijimos, si realmente queremos ser la opción obvia en América Latina, así que es una región que si bien es muy diferente en e-commerce cada país, en general era una región desatendida, dijimos, tenemos que ganar en Brasil también. Y para eso tenemos que respirar el e-commerce, la cultura brasilera, tenemos que tener más ADN brasilero. Y para eso tenemos que construir equipo. Y si queremos construir equipo, tenemos que pasar, no viajes de 45 días, como hacíamos en su momento, que nos íbamos turnando con mis socios. Dijimos, tenemos que estar ahí. Y bueno, eso fue una reunión cena que tuvimos en el 2013. Después de esa reunión salí y me acuerdo que llamé a mi novia. Le dije, Sabri, ¿nos vamos a Brasil? Y bueno, hubo un silencio en ese momento, pero después de varias conversaciones, 6 meses después nos mudamos a Brasil. Y fue una de las decisiones que tomamos para empezar a pensar más en, como le decimos, Brasil first, ¿no? O sea, Ok, teníamos que tirar para el otro lado, porque estábamos con mucha mentalidad de empresa argentina, que de nuevo Argentina sigue siendo un mercado relevante para nosotros, lo seguimos desarrollando, pero teníamos que tirar del otro lado fuerte para que realmente podamos avanzar en Brasil, ¿no? Y bueno, esa fue una decisión de muchas que tomamos para poder desarrollar con más fuerza Brasil. Hoy, de hecho, sería esperado, ¿no? En una compañía como la nuestra, hoy el principal mercado para nosotros es Brasil. Tiene sentido pensando en el tamaño de la claro. economía. Somos casi 1.000 personas en la compañía, unas 700 casi están acá en Brasil. Entonces logramos, con mucho esfuerzo y después de muchos años, logramos que realmente Brasil despegue como lo habíamos hecho en Argentina. ¿Qué fue? Hiciste el comentario este de que ahí en el 2013 se dieron cuenta que rotar 45 días no era suficiente. Me dio la sensación de que había un tema de liderazgo que faltaba por no estar presente, alguna diferencia de liderazgo. ¿Qué fue lo que más, el obstáculo mayor que tenías vos como argentino liderando en Brasil? Creo que lo principal era que, o sea, había una barrera de idioma, pero eso no era lo principal, era una barrera real y hoy lo sigo viendo, ¿no? No conmigo, pero a veces armamos equipos de diferentes países y vemos que cuando la persona que lidera ese equipo no maneja muy bien, en realidad todo el equipo en general no maneja muy bien el idioma principal que tiene ese equipo, la realidad es que es un equipo disfuncional, es muy difícil Ok, que realmente funcione. Entonces, sin dudas había una barrera de idioma, pero después había también una barrera de realmente pasar mucho, mucho, mucho tiempo con esas personas, que al principio eran pocas, o sea, te estoy hablando del 2013, 2012, 2013, habíamos llegado a contratar unas 5 o 6 personas en Brasil, en Argentina eran unas 15, pero en Argentina, ¿qué pasaba? O sea, pasábamos muchas horas trabajando, almorzábamos juntos, armábamos ok. planes, o el equipo armaba planes, no sé, íbamos al cine, íbamos a comer afuera, íbamos a jugar al bowling, al pinball, ¿me entendés? Entonces, al paintball, no al pinball. Entonces había muchas, había, o sea, no lo hacíamos, decimos, no es que decíamos, bueno, estas horas con esta actividad nos va a permitir estar más cerca del equipo. Era como muy Sucedía. natural. Sucedía, y en Brasil no sucedía, y nos pasaba algo que con el tiempo nos dimos cuenta que
el problema era por otro lado, que nos decían, no, pero mira, acá en Brasil las cosas se hacen distinto. Y en Ok, realidad, no era que en Brasil se hacían distinto que en Argentina, era que Nube Shop, tienda nube, las hacía distinto. Porque nos pasaba lo mismo en Argentina, solo que como en Argentina no teníamos la barrera del idioma o de ser de otra nacionalidad, esa excusa no existía, ¿no? Y nos pasaba en Brasil. Entonces, creo que fue fundamental poder realmente pasar mucho más tiempo con el equipo y sí, tenía que ver con liderazgo, o sea, 100% la responsabilidad la pongo en mí y con mis socios de no, no lográbamos comunicar lo que queríamos construir, tampoco lográbamos contratar las personas que eran idóneas para ese momento de la compañía por deficiencias nuestras, ¿no? No era el problema de la persona, sino que tal vez no era la persona ideal para ese contexto de compañía. pero de Eh, alguna manera, entonces cuando te instalaste en Brasil, empezaste a salir a jugar al paintball con ellos, a jugar al bowling, a cenar sí, con ellos. y a entendernos más, ¿no? Como contarles más de quiénes éramos nosotros, qué era lo que queríamos Ok, construir, ok, entender cuáles eran sus problemas, qué era lo que les entusiasmaba y empezar a tener una comunicación más genuina, porque creo que hoy logramos romper eso, pero creo que al principio existía esta como jerarquía, ¿no? Como más marcado, ¿no? Viene el dueño de la empresa, el nombre que quieras ponerle, pero y naturalmente se creaba una barrera que tomó mucho tiempo claro, romperla y creo que realmente fue trabajar la cultura que queríamos tener, ¿no? ok, Nosotros algo que hablamos mucho desde, o sea, la realidad es que, y esto se lo podés preguntar a personas de nuestro equipo, pero por lo que dicen personas de nuestro equipo y que intencionalmente buscamos, es una compañía muy horizontal. Obviamente hay ok. estructuras, ¿no? Con 1000 personas es imposible que no las haya, o por lo menos nosotros no encontramos otra forma. Pero la comunicación es muy horizontal, hay mucha transparencia, cualquier persona le puede dar feedback a otra persona. No existe esto de puentear al manager, o sea, podés buscar, hay gente que me busca y me escribe, me comparte una idea o me pasa feedback sobre algo. O Y la sea, verdad que, déjame hacer doble clic ahí. Lo dale, que estás diciendo es, o sea, sí existe esto de puentear al manager, pero no está mal. Digo, el manager, o sea, que cualquiera te escriba es algo bien visto y que exacto. contestes está bien y que si hace falta involucrarás al manager o no, como que ahí eh, eh, no se están serruchando de piso, no están tratando de hacerlo para hacer daño. ¿Cómo lograron eso? ¿Qué pensás que es importante? Porque vos no tenías mucha experiencia previa, de hecho, no te contraté, así que no habías trabajado en muchas empresas antes. ¿Cómo lograron que la compañía pueda ser horizontal como la describís? ¿Qué fue clave para eso? Mira, ninguno en realidad de los 5 que arrancamos con Tienda Nube tenía casi experiencia. Yo había trabajado Ok, 12, 18 meses en Dell, que aprendí relativamente en poco tiempo, aprendí varias cosas del mundo más, de una empresa ya más consolidada. Dos de mis socios trabajaron, hicieron una pasantía de 2, 3 meses en una compañía de tecnología en la India y nada más. Yo había trabajado en una ONG que fue como una especie de sandbox donde aprendí sí, porque hacíamos todo, pero yo creo que eso, si bien cometimos muchos errores de alguien que tiene poca experiencia, al mismo tiempo pudimos agarrar una hoja en blanco y arrancar de cero, ¿viste? ok, Sin sesgos. Y creo que eso nos permitió diseñar una compañía con una cultura que realmente se identificara con nuestros valores. Eso creo fue un poco de suerte, o sea, nos conocimos en la universidad con ese primer proyecto que te mencionaba y si bien ese proyecto no funcionó, pasamos muchas horas juntos y ok. había, viste, conexión de valores muy básicos, ¿no? Que tienen que ver tal vez con lo que nos enseñaron en nuestras casas, nuestras familias. Y eso creo que hizo que seamos un equipo que realmente pueda convivir. Y creo que eso fue clave para crear la cultura que pudimos crear, porque todos respirábamos más o menos lo mismo. Y después la realidad es que hubo mucha inspiración de otras compañías y cómo nos inspirábamos en esas compañías, como no trabajamos en esas compañías, leemos mucho. No sé, empresas como, eh,
Google fue una de ellas, Amazon, después de, bueno, la historia de Elon Musk con sus diferentes compañías. Te cuento algunas de las que yo leí. Después otras Zappos. Zappos nos inspiró mucho. Tiene un libro de Delivering Happiness. Fue el libro que nos inspiró para crear. Somos una empresa de tecnología, pero crear un diferencial del lado de la atención al cliente. Dijimos, bueno, Ok, si ellos lo hicieron en el mundo B2C en Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo en el mundo B2B, en nuestro negocio, en América Latina y ser un referente para otros? Entonces, como de nuevo, no seguimos ninguna compañía en particular, pero diferentes compañías nos fueron dando elementos que nos resonaban y dijimos, che, esto nos convence, nos copa para lo, nosotros. tom- lo tomamos. Claro, lo tomamos. Otra también, 37 Signals, que en realidad empezó con Sí. ese nombre y después hoy es Basecamp. Basecamp. Entonces son varias compañías que nos fueron inspirando en diferentes cosas y nosotros obviamente le fuimos dando nuestra impronta. Pero, y después, ¿cómo lo logramos? Creo que es trabajo de hormiga, ¿no? Vos lo sabés muy bien. O sea, sí, hubo momentos donde paramos la pelota y formalizamos nuestros principios culturales y los comunicamos, hicimos actividades con el equipo que estaba hasta ese momento y cuando entran personas al equipo hablamos de todo eso. De hecho, tenemos un documento que mucha gente le llamó esto lo hicimos años después, pero un documento que le llamó mucho la atención a la gente, un documento que es largo, son como 20 páginas, donde hablamos de cultura implícita. Todo lo que nosotros valoramos y lo que no nos gusta, eh, y que es implícito, tal vez estaba implícito hasta ese momento en la compañía, lo hicimos explícito. Y entonces ese documento, de hecho, se lo damos a la gente cuando decimos, che, esta persona creo que le queremos hacer una propuesta, le compartíamos ese Toma. documento antes de sumarse, decir, che, mira, queremos que leas esto, lo discutimos en la próxima reunión, para que no haya sorpresas, ¿no? O bajar la posibilidad de sorpresas. Me- Y entonces está todo eso, pero después es lo que haces, lo que no haces, lo que decís, lo que no decís en el día a día. Y eso es uno a uno. Entonces, lo último que te comparto, no me acuerdo dónde sacamos esto, pero hay un concepto que habla de liderar por el ejemplo y liderar por diseño. Liderar por el ejemplo es esto que decía, ¿no? Todo lo que haces, no haces, decís, no decís, y lo que todo. las personas perciben de vos. Pero después liderar por el diseño es, bueno, cómo creas mecanismos para que puedas escalar esto en diferentes geografías, en diferentes equipos, con diferentes perfiles, y que no tengan que estar viéndote a vos directamente, necesariamente, para construir esa cultura, ¿no? Entonces, también hubo mucho trabajo de diseñar esa cultura y esos mecanismos. Me encanta. Una pregunta que quien nos esté viendo se está haciendo ahora es, che, ¿ese documento es público? Mira, creo que no es público, pero la realidad es que es bastante fácil acceder, me parece, pues era un PDF que le compartíamos a la gente, entonces seguramente se habrá compartido. Pero ahora que lo decís, eh, no Por- tendría, o sea, es una buena Me idea tal vez recuerda, hacerlo es que me recuerda público. mucho, hay un documento de cultura de Netflix que seguro también viste, donde Netflix tiene una cultura, en teoría, en la práctica es un poco menos, pero súper, súper, súper de accountability, de responsabilidad individual, en donde dicen, vos preguntas cuántas vacaciones tengo y la respuesta es todas las que quieras. Cumplir tus Ujú. objetivos desde donde quieras, cuando quieras. ¿Cuánto puedo gastar para ir a tal lugar? Lo que quieras. O sea, pasar los gastos después, hacer lo que harías con tu dinero. Después, es muy grande y es difícil que puedas mantenerlo en la filial de tal lugar. Pero yo leí ese documento. Digo, a mí me gusta la cultura de Netflix porque leí ese documento, entre comillas, interno. Entonces está bueno para compartirlo, para inspirar. Pero me gusta, lo estoy pensando por otra cosa. Ustedes empezaron 5 personas, hoy son 1000 personas. Si siguen creciendo, cada vez se hace más difícil mantener la cultura. Es un, de hecho, tuviste épocas en donde creciste muy rápido y cometiste errores de contratación porque creciste muy rápido y no pudiste darles el documento para que lean tranquilos, sino que les dijiste, mira, lee esto, pero entras mañana, porque es una startup, tuviste emergencias. Entonces, Sí. ¿cómo te imaginas esto a largo plazo? Manteniendo la cultura, porque, te lo pongo de otra manera, una empresa con una cultura enorme, con una cultura horrible hoy,
tal vez cuando tenían 1000 empleados, tenían una cultura súper atractiva, horizontal, donde nadie quiere buscar hacer daño a otro, donde todos crecemos. Pero ¿cómo puedes mantener esto a medida que seguís creciendo? Sí, bueno, ay, cuando hacías la pregunta me acordaba de un libro de Ben Horowitz, no me acuerdo del título exactamente, pero habla un poco, o sea, el foco es cultura. Y la cultura, o sea, yo creo que hay una esencia que no tiene que cambiar, el propósito de la compañía no veo que tenga que cambiar, pero sí hay temas de la cultura que necesitan cambiar, es un ser vivo, ¿no? Porque la cultura tiene que, en definitiva, tiene que servir al propósito de la compañía y no es lo mismo cuando somos 150 que cuando somos 1000 que cuando seamos 5000. Ahora, de hecho pasamos, comparto más detalles, o sea, nosotros fuimos de ser 5 personas a 170 personas en casi 10 años, ¿no? Entonces, y hubo Bueno, saltitos, ¿no? O sea, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50 y así. Entonces, nos permitió nos permitió trabajar bastante esos saltos de crecimiento que eran controlables, teníamos bastante tiempo, o sea, realmente eran periodos de 12, 18 meses a veces. Ahora, antes de la pandemia, que éramos 170, nos dimos cuenta el papel que teníamos en ese contexto, que al principio la verdad no éramos conscientes, no lo podíamos imaginar, y se anticipó todo lo que sabíamos que iba a pasar en cuanto al e-commerce, ¿no? Esto que te decía, del 5 al 12%, pasamos de 30.000 clientes a 70.000 en apenas un año, y obviamente eso vino acompañado de un crecimiento de equipo que pasamos de 170 a 1.000 personas en menos de 3 años, ¿no? Entonces, eso, todo lo que vos dijiste, fue así, o sea, nos trajo problemas en las personas que sumábamos, líderes nuevos que estaban contratando con muy poco tiempo dentro de casa, entonces obviamente había mucho aprendizaje o formas de hacer las cosas que era imposible compartirlas en tan poco tiempo. Entonces ahora estamos en un momento de, si bien seguimos contratando, mucho más lento, mucho más gradual, y es el momento donde estamos organizando más la casa, ¿no? Estamos, de ok, hecho, en este momento, esta semana tuve una reunión con una persona de mi equipo de, bueno, estamos rediseñando el proceso de onboarding, porque cada equipo estaba haciendo, el proceso de onboarding es los primeros 3 meses cuando se suma una persona a la compañía, bueno, 3 meses no necesariamente, puede ser más, bueno, cómo la incorporamos a la compañía, ¿no? Para que aprenda la cultura, el rol, etcétera, etcétera. Y estamos rediseñando eso, ¿no? Y vos decís, bueno, pará, 1000 personas si estás haciendo eso, y sí, tenés que estar revisitándolo cada X tiempo. Entonces yo realmente creo que es entender el contexto actual, donde te imaginas, no en los próximos 5 años. La verdad que está bueno tener la visión de los 5 años, pero después tenés que estar trabajando en el problema de hoy, en los problemas de las próximas semanas y próximo año, año y medio, porque si no es que futurología, la verdad es que es futurología. claro, que aparte tu negocio cambia muy rápido. Exacto. Ahora, volvamos atrás a ese 2010, 2012, cuando empezaban, 2013. Armaste un PowerPoint, se lo presentaste a potenciales inversores y que pusieron dinero ahí, que indirectamente estoy yo ahí en esa lista, tal vez no lo sabes, pero por alguno de los vehículos estoy. Eh, Prometiste algo y si hoy miras para atrás, ¿cómo, cómo se dio la realidad con esa promesa? O sea, del esfuerzo no tengo ninguna duda, cambiaste el lugar donde vivías, o sea, te instalaste allá full time, aprendiste muchísimo ahora, desde afuera, tienda nube barra Nube Shop, Shopee. ¿Es lo que prometieron ustedes que iba a ser? Si tomo el primer PowerPoint que le presentamos a inversores y cerramos esa ronda de $300.000 con inversores ángeles en el 2011, eh, te diría que mucho más de lo que prometíamos ser. Porque incluso, siendo honesto, en ese momento no teníamos tan claro el tamaño de la oportunidad. O sea, había inversores o potenciales inversores, no necesariamente invirtieron,
que en su momento nos cuestionaba mucho el tamaño del mercado, ¿no? El tamaño de la oportunidad, ¿no? Decían, Sí, tienda online no va a ser para todo el mundo. El 2021, cuando cerramos la última ronda, que fue una ronda de las mayores en la historia en América Latina de Venture Capital, pasó lo contrario. O sea, los fondos literal nos venían a pichear para decir por qué teníamos que elegirlos a ellos para que ellos nos inviertan y no otro. Porque, de nuevo, cambió, se dieron cuenta del tamaño de la oportunidad, ¿no? Y que no éramos solo primero que la tienda online iba a ser para todo el mundo del mundo del retail, pero que además nuestro negocio no era solo tienda online, sino era el mundo del retail, era pagos, era logística, era créditos, entre otras tantas cosas, para ayudar a esos emprendedores a que puedan ser más exitosos. Entonces, por eso, respondiendo específicamente, sí, creo que entregamos más de lo que habíamos prometido. Después, obviamente, cuando hemos hecho varias rondas a lo largo del tiempo, en cada ronda uno presenta un plan o sea, siempre hay una visión, pero presentamos un plan de lo que pensamos hacer con ese dinero en los próximos 12, 24, 36 sí, meses, ¿no? claro. Ese plan, la realidad es que ha cambiado, porque de nuevo, cuando proyectas a Ujú. 3 años es muy difícil. Y la realidad es que muchas veces esos planes son tan ambiciosos de nuestro lado, porque no es que les queremos vender algo que no es porque realmente creemos que podemos lograr eso. Yo creo que lo que cambia es la ventana de tiempo, ¿no? O sea, todo lo que hemos dicho Ok, que vamos a hacer, muchas cosas las hicimos, otras todavía no, pero es una cuestión de tiempo. Obviamente, esto, digamos, cuando estás en un mercado que compite, no tenés el tiempo infinito, pero también es claro. entender cómo se va comportando el mercado. Entonces nosotros siempre decimos, tenemos que estar creciendo muy por encima del mercado, muy por encima de cualquier competidor. Si logramos nuestros objetivos, excelente, es lo que tenemos que lograr, pero si no logramos los objetivos y pasa todo el resto, bueno, quiere decir que tiene que ver un poco con ir acompañando la onda de, de la industria, ¿no? De alguna forma. Está bueno, está bueno. Déjame, a ver, empezamos hablando de cómo te entrevisté yo a vos, pero quiero ahora que me cuentes algo de cómo tomás algunas decisiones en el día a día y no tanto. Sos una empresa de tecnología, o sea, liderás una empresa de tecnología que básicamente le simplificás la vida a gente y empresas que quieren vender cosas, ¿sí? De hecho, para hacerlo más claro, voy a nombrar cuatro competidores. Decime si hay alguno que no sea competidor. Mercado Libre, Shopify, Vitex y Amazon, que Amazon en Brasil es un poco menos que los demás. Esos cuatro, o sea, vos estás en esa, o sea, si hago un slide, una matriz de mercado, de tamaño de mercado, tipo de cliente, tal vez no le hablas a los mismos clientes que Mercado Libre, pero un poco de su proposición hay, con Vitex también. ¿Es así? Parcialmente, con Shopify y con Vitex sí. En realidad, a ver, paso por cada uno porque creo que está bueno la aclaración. Empiezo por Mercado Libre y Amazon. Mercado Libre y Amazon son marketplaces, o sea, conectan oferta y demanda. El foco del marketplace es darle lo mejor al consumidor. Eso Ok, es a expensas de la oferta, ¿no? O sea, exprimen a la oferta en precio y otras cosas para poder dar lo mejor al consumidor. Nuestro modelo es distinto. Nosotros somos la marca que está por detrás de las marcas y le damos ok, todo a la oferta, o sea, al emprendedor, a la pyme, para que pueda ser competitiva y venderle de manera directa al consumidor. directo. Hoy con Ok, mucho foco en el mundo online, pero en la visión también está el mundo offline, ¿no? El mundo físico, las tiendas físicas. Entonces, esa es una diferencia fundamental en nuestro modelo versus el de ok, marketplaces. Entonces, nosotros no competimos con los marketplaces. Quien compite con el marketplace es nuestro cliente. ok. Y sí, hay clientes nuestros que tal vez arrancan vendiendo con su tienda online y después deciden empezar a vender en marketplace por algún motivo. Hay otros que tal vez a la inversa y hay otros que deciden directamente nunca meterse en marketplace porque tal vez es más un producto más comoditizado y no les interesa. Y en nuestra visión creemos que cualquier negocio que vende en marketplace eventualmente va a querer tener una presencia directa Propia. online, propia, ¿no? Porque si Ok. tu negocio depende 80% de marketplace, No, de hecho, estás atado. conozco,
casos concretos, en el rubro donde yo estaba, Office Max había hecho un acuerdo con Amazon para vender todo online por ahí y perdió su negocio online. Toys R Us había hecho un acuerdo con Amazon y perdió todo su negocio online, de hecho, perdió todo su negocio eventualmente. Bueno, ahora existe de vuelta. Pero voy a esto. Estás en un mercado hipercompetitivo, o sea, no hipercompetitivo de muchos competidores. Estás en un mercado hipercompetitivo de pocos competidores muy poderosos. ¿Sí? De hecho, en Brasil puntualmente, sos sos Pepsi. O sea, llegaste a luchar ahí contra Vitex, que ya era grandote, y dijiste, no, pero esto es más rico, y haces la prueba de la dulzura, etcétera. Sos el que viene a romper el mercado. Quiero saber, cuando tenés que decidir algo, ¿cómo, suponete que tenés un desafío, que estás en el inicio de la pandemia y de repente prevés que va a haber un montón de reclamos de tus clientes? Porque pasaste de 30.000 a 60.000, obviamente, si había 1.000 reclamos, no va a duplicar, va más que duplicarse, ¿sí? O sea, Sapos debe hablar de eso, el libro de Sapos. ¿Cómo tomás la decisión de si contratar gente, invertir en sistemas, contratar un call center en la India? ¿Cómo pensás eso? O sea, tal vez a veces es urgente y es hacer, hagamos lo que podamos, ¿no? Ujú, sí. A ver, siempre intentamos pensar cómo con tecnología, o sea, a ver, está buena la pregunta. Siempre decimos, bueno, tenemos $1 para invertir, ¿dónde lo ponemos, no? Y tenemos que estar construyendo en lugares que realmente nos permitan diferenciarnos en el medio y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si ese dólar lo ponemos todo en marketing y tal vez eh, digamos, vamos a crecer un poco más en el corto plazo, pero no estamos creando nada que realmente nos diferencie en el medio y largo plazo. Ahí te doy un ejemplo. Desde el principio creímos en crear una plataforma que sea realmente simple, con autonomía y que no requieras hablar con alguien, si bien había alguien para ayudarte, pero que no requieras de esa persona. ¿Por qué? Porque era el dolor que veíamos de la gente. Entonces ahí priorizamos el dolor de la gente. La gente quería tener Ok, autonomía, tenía que ser rápido y de verdad nadie estaba invirtiendo. Cuando empezamos, había un montón de competidores, muchos, tenemos un Excel con la lista, era infinita la lista, y, pero nadie, ofreciendo soluciones de e-commerce, pero nadie te permitía que con un email te registrabas y ya podías armar tu tienda y literal, en menos de 10 minutos podías estar vendiendo con tu tienda online, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Invertimos en todos en esos flujos de onboarding, como le llamamos, donde te registraste, ya ahí te invitamos a subir el primer producto, que sea simple, que puedas diseñar tu tienda de una manera simple también. No sos casi nadie es diseñador, entonces que con 2 clics puedas configurar tus medios de pago y medios de envío. Entonces, realmente muy, muy sencillo. Y eso, si bien siempre decíamos que era un diferencial, para mí donde se vio muy en evidencia fue en la pandemia. ¿Por qué pudimos crecer de 30 a 60.000? Fuimos la plataforma que más creció en ese contexto. Y fue porque lo ok, hicimos muy simple, pero invertimos casi 10 años en eso, donde la ok. gente literal, los negocios del mundo físico que cerraron las puertas en la pandemia, desesperadamente se buscaron tienda online, se crearon una cuenta en tienda nube y literal en un día no solo armaron la tienda, sino que ya estaban vendiendo porque tenían sus clientes del mundo físico. Entonces, siempre creímos en invertir en tecnología. Ahora, tecnología es muy amplio, es muy caro, o sea, la mayor parte de nuestros costos son salarios y en particular salarios de tecnología son muy altos en el mundo. Entonces dijimos, bueno, pará, o sea, esto puede ser una carrera, o sea, podemos estar siempre corriendo atrás de la coneja, ¿no? Si mirás, Sí, vos mencionabas Shopify, y Shopify es una compañía pública súper exitosa, con mucho, mucho capital, que realmente admiro muchas cosas como las hacen. Entonces dijimos, pará, si vamos a estar compitiendo funcionalidad por funcionalidad, es imposible ganarle. Es ok, imposible. Imposible. Vitex es un poco distinto porque Vitex
te iba a preguntar, dijiste nosotros éramos Pepsi, ¿a quién te imaginabas que era Coca? No sé si era, ¿a quién veías como Coca? La verdad que me parece que es más Shopify Coca que Vitex. Vitex es, Ok, nosotros usamos Vitex en Brasil y ahora la empresa, después de que yo me fui, usó Vitex en Argentina. ok, está. Eh, Así que un poquito conozco. Bien, perfecto. Bueno, Vitex cada vez está yendo más para Enterprise, que no es donde estamos apuntando en el Sí, corto plazo. Eventualmente ayudaremos en Enterprise, pero no todavía. Y la gran diferencia, y acá respondiendo un poco más tu pregunta, es, tenemos que invertir en tecnología en los lugares que nos permitan realmente diferenciarnos para el emprendedor, la pyme argentina, brasilera, mexicana. Entonces, ahí cuando empezás a decir, bueno, qué funcionalidad desarrollás y cuál no, ahí no vas a competir directamente con Shopify, porque nunca le vamos a ganar a Shopify si vamos contra esa carrera, porque tienen más recursos, tienen más capital, tienen más equipo, más historia, etcétera, etcétera, más escala global, pero decimos, nosotros no tenemos que ser los mejores en el mundo, tenemos que ser los mejores hoy por lo menos en América Latina, en Argentina, en ok, Brasil. Tenemos que ser mucho más funcionales para la pyme argentina, para la pyme brasilera. Y la realidad es que hay muchas, muchas sutilezas del comercio que nos hacen ver lugares donde realmente podemos ser mejores que Shopify en Argentina, en Brasil, en México. Entonces, esa es una forma de pensar a la hora de tomar decisiones de dónde invertimos o no. Obviamente con tecnología, en un momento bien al principio, teníamos un poco la mentalidad de que decíamos, si el producto es bueno, se vende solo, ¿no? La gente va a ok. hablar. Y por suerte nos dimos cuenta rápido de que por lo general no funciona así, casi nunca, diría. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar en nuestra marca de manera más intencional, ¿no? De crear una marca que realmente los emprendedores la sientan cerca, la sientan accesible, que realmente sepan que estamos trabajando. Hoy, si bien nacimos en Argentina, cuando vos hablas con el mercado brasilero, muchas veces creen que Nubem Shop es una empresa brasilera, ¿no? En Ok, México intentamos posicionarnos como una empresa mexicana, porque genuinamente queremos crear como una compañía que realmente se sienta con un ADN local, ¿no? Más allá de tener cercana. equipos locales, claro, cercana. Entonces empezamos a invertir un poco en marca y como te decía, también algo donde siempre invertimos fue en atención al cliente, que fue algo que nos diferenció. Y ahí sí, vos decís, bueno, invertís en atención al cliente y cuando mirás nuestros márgenes, eso impacta un poco más en nuestros márgenes. Pero para nosotros era mucho más decir, che, si realmente queremos crecer por encima del resto, tenemos que diferenciarnos también con servicio. ¿Y nos va a impactar en los márgenes? Nos va a impactar. Pero bueno, Pero este es un juego en el largo déjame, plazo. hago ahí doble clic. Atención al cliente. Eh, ¿tenés, ¿Tenés algún tipo de bot que haga un nivel uno, digamos, de atención? Sí, pero bastante reciente. Te diría, lo empezamos Ok, a desarrollar y explorar más en los últimos 18 meses. ok, pero antes tenías humanos que chateaban en el... Siguen estando los humanos, sí. Claro, pero ahora hay un filtro previo donde tal vez las primeras dos, tres interacciones son con un bot. En algunos segmentos, por ejemplo, o Ok, sea, tenemos diferentes planes. Para los planes más altos, uno de los diferenciales de ese plan, entre otras cosas, es la atención al cliente. Entonces, en los planes más ok, altos o en los clientes que llamamos nosotros de mid-market, que es tienda nube evolución, el plan que ofrecemos, ahí no te ponemos ningún filtro. Ahí hablas directo con un humano. Nos llamás por teléfono y hablas directo, nos escribís por ok, WhatsApp y hablas directo con una persona sin filtro. ok. Y ahí te imaginas, porque ponele que te escriben por WhatsApp y vos tenés el registro de todas las consultas que hicieron por WhatsApp y te das cuenta de que 50% de las consultas son todas iguales. ¿Sí? Ujú. Son todas predecibles. Y hoy tenés la tecnología para contestar pareciendo humano ese WhatsApp, pero vos prometiste un humano, pero con la tecnología podrías simular un humano mucho más rápido. Te estoy poniendo un brete, ¿no? Pero va a suceder. Es Va a como, suceder. ¿qué te imaginas haciendo ahí? ¿Vas a implementar tecnología porque en definitiva el foco en el cliente te va a hacer eso? Diciendo, mira, nada, es un bot, pero no es un bot como de los bancos. Es posta, ¿eh? Soy yo, Exacto. pero en versión... o vas a aferrarte al humano y decir, no, no.
esto es humano, empatía. ¿Qué te imaginas haciendo? Mira, nos imaginamos lo siguiente. Primero, algo que siempre, esto hace muchos años, ¿no? En los últimos 2 años, donde se empezó a escuchar mucho más de inteligencia artificial y demás. Hace muchos años, en cada reunión que tenemos con el equipo de soporte, fue uno de los equipos que desarrollé desde el principio. Cuando nos juntábamos con el equipo, le decíamos, equipo, tenemos dos misiones. En cada conversación que tenemos, o sea, tenemos decenas de miles hoy, ¿no? En cada conversación que tenemos con un cliente, potencial cliente, hay que hacer dos cosas. Uno, resolverle el problema, la duda, darle el consejo que la persona tiene, por eso nos escribió, ¿no? Entonces, e intentar sacarla de la cancha, o sea, realmente crear una experiencia memorable para esa persona. Y dos, que esa conversación nos ayude a mejorar el producto. Porque hay algo Ok. que seguro, o sea, puede ser un bug, ¿no? Algo que no funciona como la Sí, sí, persona sí. esperaba en la plataforma, puede ser algo de O algo decir, mal che, no es lo explicado. suficiente, algo mal Sí. explicado, exacto. Entonces, todo eso tiene que llegar a los equipos de producto y obviamente después el equipo de producto prioriza y va mejorando el producto. Entonces, el equipo de soporte siempre tuvo eso en la cabeza. Eso por un lado. Lo otro que te iba a compartir, soporte, la realidad es que en algunos casos prometemos un humano, pero en realidad lo que la persona quiere, y de hecho se ve cada vez más, la persona quiere resolver su problema, su duda lo más rápido Claro. posible, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que no quiere hablar con un humano, cada vez más. Sobre todo las generaciones más jóvenes, no quieren hablar con gente, quieren sí resolver su problema, sea con un bot, sea con un tutorial. Tenemos un centro de ayuda que hay, no sé, hoy debe haber más de 1000 tutoriales donde cualquier cosa buscas. Wow. De hecho, yo hago eso. Yo hay muchas cosas del producto que perdí el detalle y lo primero que hago, busco en el centro de atención y el 95% de las veces me lo resuelve. Y entonces, nosotros vemos esto como un funnel, ¿no? Como un embudo donde la primera camada es el producto en sí te lo tiene que resolver. Si no lo resuelve el Ok. producto, vas a la camada que le llamamos de autoatención, ¿no? O self-service, ¿no? El centro de atención, el propio bot. Y si no, vas con el equipo de atención al cliente que son humanos. Ese es el funnel. ¿Cómo nos imaginamos hacia adelante? Es lo que vos decís. La realidad es que la mayoría de las preguntas son las mismas. Hace 10 años nos preguntaban, ¿cómo le cobro a mi cliente? ¿No? Entonces explicabas lo que era una pasarela de pago, tarjeta de crédito, pago FA. Hoy esas preguntas existen, pero en porcentaje mucho menor. Entonces, ¿cómo lo vemos hacia adelante? Todo es resuelto o con un tutorial o con un bot, como decías, y las preguntas que van a llegar al equipo de atención son preguntas donde hoy tal vez es más difícil resolver de esa manera, donde ya hay un valor más consultivo Ok. digamos, ya tal vez no Eh, tiene que ver con cómo configuras tal cosa, sino tiene que ver con una estrategia más de ventas para tu tienda online, ¿no? Entonces, obviamente entonces, eso también. perdón que te interrumpa, tu equipo consultivo antes respondía preguntas más repetitivas de, bueno, cómo implemento esta pasarela de pagos o cómo implemento, no sé, el boleto en Brasil. Eso lo fuiste como no solamente automatizando, sino también educando, el cliente aprendió, ya no pregunta eso y cada vez pregunta cosas más complicadas que requieren más, no sé si decirlo así, pero más humanidad, vos decís consultivo, que requieren más eh, eh, conocimiento, más profundidad, más empatía para entender, porque tal vez no se sabe explicar bien el cliente, no son tan fáciles, las fáciles las resuelve la máquina, Exacto, exacto. Y me encanta. esto estamos yendo en esa dirección, ¿no? O sea, hoy todavía hay gente que nos escribe y cómo cobro en mi tienda online, y a esa Claro. persona le vamos a responder porque es parte de nuestra misión ayudar a cualquier persona, pero decimos, che, ¿por qué esta persona llegó hasta acá? ¿Por qué no lo resolvimos antes en ese embudo? ¿Por qué no? ¿Qué falló ahí, no? Entonces vamos viendo ahí y, de nuevo, es un trabajo ad eternum de ir ajustando ese embudo, pero sí, cada vez más van a ser preguntas más complejas, más orientadas a un valor consultivo, van a ser más orientadas, o hay cosas que tal vez hoy en el producto somos conscientes. Te doy un ejemplo más reciente.
Este año lanzamos, en realidad a fines del año pasado, lanzamos Pago Nube en Argentina, nuestra solución de medios de pago. Entonces el cliente puede elegir trabajar con Pago Nube o con cualquiera de las otras opciones que son partners nuestros. Queda en manos del cliente la decisión. Lanzamos un producto que para mucha gente funcionaba, pero había muchas cosas que eran todavía manuales, que no estaban automatizadas. ¿Pero por qué lo hicimos? Por lo que hablábamos antes, ¿no? De velocidad. La velocidad es importante. Entonces Ok. dijimos, vamos a lanzar esto que le va a servir al cliente, pero hay cosas que sabemos que las vamos a tener que resolver con el equipo de atención, ¿no? Entonces, la gente quería hacer un retiro de dinero y nos tenía que enviar un email, ¿no? Más o menos era enviar un email. Obviamente eso no tiene sentido en la escala, pero sabíamos que era temporario, sabíamos que es una forma de entender un poco más, saber qué siente, qué tan doloroso es eso para la gente. En ese caso era muy claro que no había que resolverlo, pero también entonces es importante verlo por momentos, porque creo que si nos, por lo menos es mi opinión, nuestra opinión, a veces, viste, y esto lo hablamos mucho en el equipo, hagamos cosas que no escalan, no nos preocupemos desde el día uno escalar, porque lo primero es ver si resuelve lo que queremos resolver, si es efectivo. Ok. Porque tal vez nos preocupamos por escalar algo que ni siquiera tiene sentido para Que no nuestro interesa. negocio, ¿no? Exacto. Entonces, Entiendo. primero, y generalmente hacer cosas que no escalan requiere de más personas, ¿no? Y eso Pero, obviamente tiene un costo. claro, veo como un Pero, patrón ahí, eh, un patrón, como un proceso que es, hacemos a lo bruto, automatizamos. Hacemos, o sea, que empezó con el sitio en general, con toda la aplicación en general, que lo implementaste en pagos, que lo implementaste en Customer Service, o sea, lo seguís implementando. Aparece una sorpresa, algo nuevo en Customer Service, que seguro te aparece de impositiva o los clientes quieren integrarse con Facebook o con lo que sea. No sé, cada vez que aparece algo nuevo te impacta a vos y lo resolves a mano, rápido, y después tenés como una atención flotante ahí arriba, alguien mirando, diciendo, che, automatizarlo. Tengo dos preguntas para hacerte. Una dale. corta y una más larga. La corta es, ¿cómo vas a hacer en el largo plazo para que eso se mantenga así? Para que, porque automatizar esas cosas implica que alguien las deja de hacer manual. Ujú. Y ese alguien que las deja de hacer manual es humano y tenemos como una tendencia a aferrarnos a esas cosas manuales, a el humano individual, el que viene haciendo siempre las cosas, el que recibía los mails de la pasarela del sistema de tienda pago para hacer las transferencias, lo hizo un mes y dijo, che, este es mi laburo para toda la vida. Tal vez horrible, pero ¿cómo hacer para que eso se mantenga vivo un día que los líderes de la compañía no estén? Y sí, es un desafío porque, de nuevo, siempre nos aferramos, ¿no? Lo que vos decías, nos aferramos y el cambio siempre cuesta. Entonces, para mí, yo creo que es mostrarle a la persona o el equipo cómo dejar de hacer eso, que se pueda automatizar, que se pueda hacer igual o mejor. Siempre creo que hay que pensar Sí, de esa manera. O sea, se automatiza y al menos se va a hacer igual o con una calidad muy similar o incluso mejor. Y eso te va a dar tiempo a vos para hacer otra cosa que tenga más valor. ¿Qué va a ser esa otra cosa? Y depende. En el caso de atención al cliente, nosotros, yo me acuerdo de conversaciones, era muy explícito con el equipo y les decía, mirá, o sea, resolvés la duda de esa persona y tenemos que hacer el producto mejor para que escale. Eso no significa que vos te vas a quedar sin laburo. Sí, no vas a estar haciendo ese laburo, pero en una compañía que crece, donde hoy en ese momento, no sé, ponerle que eran 30.000 clientes y decíamos, eventualmente serán centenas de miles, eventualmente millones, va a haber muchas otras cosas para hacer. O va a haber incluso ok, trabajo en atención al cliente que sea mucho más consultivo. Pero si vos no te vas haciendo de tiempo, no vas a tener tiempo para prepararte, para aprender otras cosas y para empezar a hacer otro trabajo. Te vas a hacer esclavo de esa tarea. Entonces vos siempre tenés que estar, esto es en otro contexto, pero me lo disparó tu pregunta, es algo que le decimos a cada persona del equipo, es vos siempre tenés que estar pensando no solo en cómo haces bien tu trabajo, sino cómo ese trabajo después lo puede asumir, puede continuar de otra manera. Y esa otra manera hay dos formas. O lo hace otra persona que no seas vos, entonces tenés que estar pensando en capacitar a alguien, o automatizarlo. Son las ok. únicas dos alternativas. En- Puede haber Como que algún lo tenés caso.
metido en el día a día de cada persona eso. O sea, Sí, a ver, creo que si le haces esta pregunta agarrás 50 personas aleatorias de diferentes equipos, posiblemente no tengas la respuesta que yo te acabo de dar, pero es lo que me gustaría que todo el mundo esté, no, claro, es que esté tal vez hace respirando. falta, hace falta insistir con eso constantemente. Te voy a la siguiente pregunta que tiene un poquito que Dale. ver con esa. Es horrible la pregunta, ¿eh? Así que es como que te vas a arrepentir de todo el tiempo que me regalaste. Suponete que eh, a partir de hoy no trabajas más en tienda nube, ¿sí? Te vas a dar la vuelta al mundo en un velero sin internet, ¿sí? ¿Qué es lo primero que falla en la empresa? Buena pregunta. Yo creo, la respuesta no sé. La respuesta honesta es que no sé qué es lo primero que falla. Lo que sí te puedo decir que lo primero que falla creo que va a tomar bastante tiempo en hacerse notorio. Eh, Creo que podría seguir todo más o menos normal, si nadie se entera además de que estoy en ese velero sin internet y demás, la gente se puede empezar a preguntar, pero creo que tomaría tiempo. Y, y creo que podría ser eventualmente en que se puede empezar a desfigurar un poco la cultura y tal vez algunas decisiones que dejamos de tomar que pueden hacer que la compañía eventualmente se empieza a morir. Pero esta última parte te diría que la pienso más como C-level team, ¿no? Como management team. Si soy yo únicamente, no lo sé. La verdad que no lo sé. Me encanta, Y acá, me y encanta. acá te comparto algo más. Hoy hablamos un poco antes del equipo fundador, pero la realidad hoy el management team somos 9 personas, de las cuales 6 no son fundadoras, algunas son casi fundadoras porque tienen muchísimos años en la compañía, otras tienen menos de un año y es un equipo realmente muy complementario. Hay personas que tienen 20 años de experiencia, no, 20 no, pero 15 años de experiencia más que yo. eh, Realmente nos complementamos mucho. Entonces, hoy creo que si querés el riesgo está bastante diversificado entre Me, nosotros. me encanta porque de alguna manera parte del desafío de un líder es ser prescindible, ¿no? Es construir un equipo que no lo necesite para poder estar, para generar lo que decías un poquito ahora, ¿no? Para generar los cambios que el C-Level Team tiene que generar, porque en verdad, si las cosas funcionan, está todo bien. El desafío es que el mundo está cambiando alrededor, hay oportunidades, hay riesgos, hay un montón de cosas y tenemos que liderar ese cambio. O sea, me preocupa, no en tu caso, sino en muchos casos, el estancamiento en general de las empresas, en donde no entendemos que el liderazgo es eso. Eh, Me encantó, bueno, me gustó mucho la respuesta, así que tenés un 10, te contrato, me arrepiento de no haberte contratado, Me tomó y 15 nada, años, pero bueno. darme cuenta, sí, ahora sí, te pido mil disculpas. Che, bueno, mira, te pago sueldo aquella época, ¿eh? Y aparte, no, sí, no, ni me acuerdo qué puesto era que estaba buscando, pero bueno. Eh, Ale, de verdad, fuera de chiste, te felicito. Yo ya sabía la respuesta a esa pregunta de cómo se compara tu performance, la performance de la compañía con respecto a la promesa inicial. Ya sabía, así que fue medio una trampa, pero sé que cumplen sus promesas, que las exceden, que les está yendo muy bien. Sé de la última ronda y la verdad que te súper felicito por todo el recorrido y me súper felicito por no haberte contratado, porque nada, algo me tengo que felicitar. No, pero de verdad, muchas felicitaciones y Gracias, muchas Leo. gracias por compartir todo esto conmigo. Si alguien te quiere escribir o algo, te pueden escribir por LinkedIn, Por LinkedIn, alguna... sin problemas. Sí, Y ahora estoy empezando de a poco a compartir
algunos aprendizajes y un poco de nuestra Bien, experiencia y trayectoria también en Instagram, pero en ok, LinkedIn de una. fantástico. Y si después necesitas ayuda para eso de compartir aprendizajes, avísame que conozco a alguien que es insoportable con eso. Dale, Ale, de dale. vuelta. Felicitaciones, muchas gracias y saludos a San Pablo que no la extraño. Gracias, Leo. Te mando un Gracias por la abrazo, nos invitación. vemos.